asambleísta Pedro Velasco. Buenos días, señora presidenta, estimados colegas asambleístas. Los propósitos nobles que se han expresado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra los hago propios y anhelo que a nivel personal y familiar se cristalicen todas las aspiraciones en favor de las familias y del pueblo ecuatoriano. El tema que nos convoca hoy es de trascendental importancia cuando se habla de las reformas a la ley de minería. Cuando hablamos de estas expresiones de minería, como que el pensamiento siempre nos lleva a lo negativo, como que nos lleva a pensar en el daño del ambiente, de los recursos hídricos, y así ha estado acostumbrado lastimosamente por una mala administración de estos recursos minerales. Pero tenemos que entender que el sector de la minería legal, responsable, puede generar importantes fuentes de ingresos y trabajos para solucionar y paliar los difíciles problemas económicos y de generación de empleo que tanto reclama la población ecuatoriana y con todo derecho. Hay algunos datos que me voy a permitir brevemente compartirlos antes de proponer algunas observaciones a este proyecto de ley reformatoria a la ley de minería. Según datos oficiales, en el año 2018 a 2020 existieron 1.250 millones de dólares comprometidos en inversión por la entrega de concesiones mediante subasta o remate. Hasta el 2021 se proyectaba una inversión de 2.555 millones de dólares. Desde el 2018 al 2021 se estimaba un monto aproximado de 3.600 millones de dólares en exportación de minerales. Se había proyectado una generación de cerca de 32.230 fuentes de trabajo de empleo directo en proyectos estratégicos de minería artesanal, legal y artesanal. En el año 2018 se recaudaron 60 millones de dólares por concepto de patentes de conservación de la concesión. A nivel de lo que se ha mencionado de las diferentes provincias, cada una de sus territorios tiene sus propias particularidades. Me voy a referir brevemente a lo que pasa acá en la frontera norte, en la provincia del Carchi. Existen 19 concesiones mineras correspondientes a pequeña, mediana y gran minería. El monto comprometido de inversión es de 137.419.000 dólares. Están ubicadas especialmente en parroquias que casi están en el cordón fronterizo entre Ecuador y Colombia, para citarles: Chical, Tobar Donoso, Gijón y Camaño, El Gualtal y al interior en la Concepción. Total de concesiones de hectáreas concesionadas están bordeando los 76.463. Es decir, este panorama significa que, hablando de términos legales o minería ilegal o artesanal, está funcionando. Pero es nuestra obligación como asambleístas, el momento que estamos tratando la ley de minería, de hacer aportes para evitar que esto de la ilegalidad, de lo artesanal, de lo que daña tanto a la naturaleza y al Estado ecuatoriano, sea legal y que permita obtener recursos económicos, que es lo que más necesitamos todos. No hablemos solamente del Ejecutivo ni del gobierno, todo el Ecuador necesita que le demos herramientas para generación de recursos económicos. Es importante que se tomen en cuenta algunas normas constitucionales, que es la norma jerárquica superior y la que tenemos nosotros que someternos, y cualquier norma inferior igual subordinarse a esa norma jerárquica. El artículo 261, numeral 11, establece que el Estado central tendrá como competencias exclusivas los recursos energéticos, minerales e hidrocarburos. El artículo 264, numeral 12 de la misma Constitución de la República habla de que los gobiernos municipales tendrán como competencias regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos. El artículo 313 de nuestra Carta Política se reserva el derecho al Estado de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Y podríamos seguir mencionando varias normas constitucionales que le dan precisamente al Estado la facultad privativa
del manejo, regulación, control del tema de los recursos mineros y estratégicos. Y es importante que se mencione también lo que dice el artículo 407 de la propia Constitución. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. Hay que hacer cumplir esta norma. Lo que pasa es que tenemos muchas normas constitucionales y legales que no se las cumplen y de ahí miramos solamente el aspecto negativo de que genera tanto daño. Pero si hiciéramos cumplir esto, de que no es posible hacer actividad extractiva en zonas protegidas y zonas declaradas como intangibles, estaríamos cuidando el tema de la naturaleza. Estas normas constitucionales que me he referido también tienen relación con las normas del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, del COTAD, que se les faculta a los gobiernos municipales, gobiernos descentralizados, para que también hagan un control, pero ellos no pueden irse por encima de las normas constitucionales. Y ahí tenemos, por ejemplo, los problemas que estamos evidenciando en estos días y que fue de gran preocupación en Zaruma. ¿Por qué permiten la explotación minera en zonas urbanas cuando eso está prohibido? No deben hacerlo. Entonces ahí tenemos nosotros que controlar que los gobiernos autónomos descentralizados no se extiendan o no amplíen competencias que no las tienen. Por ello me voy a permitir hacer algunas observaciones muy puntuales con los antecedentes a los que me he referido. Las reformas que estamos hablando tienen que guardar relación directamente con el orden jerárquico de las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, a efectos de posicionarnos bien como tienen que ser. ¿Por qué? Porque si nosotros no garantizamos seguridad jurídica, ¿cómo podemos nosotros decir al inversionista nacional o al inversionista extranjero que vengan a invertir responsablemente? Si una norma inferior pretende irse por encima de la norma superior, pretende irse por encima de la norma constitucional. Hoy es la oportunidad precisamente de hacer que cada una se subordine en el orden jerárquico que está establecido en la propia ley. Mis observaciones, muy puntuales. En el artículo 1 del informe, que incorpora un inciso final en el artículo 3 de la ley, debería hablarse de convenios y tratados internacionales, tal cual lo faculta el artículo 425 de la Constitución. Los convenios y tratados internacionales tienen que respetarse y permiten precisamente garantizar que hayan gobiernos, inversionistas internacionales que se interesen en presentar sus propuestas de exploración y luego las fases de explotación. Por lo tanto, hay que ratificar ese tema en el proyecto de reformatorio a la ley de minería. Es necesario de que nuestra normativa establezca la potestad del ente rector respecto del libre aprovechamiento de materiales de construcción utilizados para obra pública, porque también se mira que hay una, a veces, superposición o una competencia no tan legal entre lo que tiene competencias el municipio, tiene competencias el gobierno provincial, tiene competencias la Agencia de Regulación y Control Minero sobre el tema del aprovechamiento de minas y de otro tipo de minerales. Debería, por lo tanto, en el artículo 2, incorporarse un literal K que diga lo siguiente: otorgar, administrar y extinguir las autorizaciones de libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas. Esto es fundamental, eso permite también el desarrollo de las localidades en cada uno de los territorios. Y esto evitaría la explotación indiscriminada de los materiales que actualmente se está presentando en varios sectores de la patria, sin que exista un control estricto y responsable por parte de autoridades que les competiría hacer este tipo de controles. En el artículo 3 del informe, relacionado con las atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero, que hoy creo que tiene otro nombre más rimbombante, porque solamente de nombres vivimos, de las instituciones y poca praxis en el control, se debería de darles una facultad, pero efectiva, de realizar auditorías técnicas sobre ejecución de contratos de explotación minera, de tal forma que se transparente la actividad de los contratistas en salvaguardia de los intereses nacionales. Estamos proponiendo un literal en el artículo 9 de la ley que mencione auditar técnicamente y en forma semestral, que eso es importante. Hay que hablar de periodicidad, porque si se les deja la facultad abierta de auditorías, no lo hacen nunca.
pero si lo decimos en forma semestral, la ejecución de los contratos de explotación minera y emitir informes debidamente motivados sobre actividades mineras derivadas de estos contratos. Ahí vamos a tener precisamente un control estricto, cómo vienen haciendo las fases de exploración y explotación, y esta agencia tiene que convertirse en la auditoría en los ojos de los ecuatorianos precisamente para que esto llegue. Sobre la prohibición constante en el inciso del artículo 25, segundo inciso de la ley, en donde se manifiesta que las fases de exploración y explotación deben prohibirse tajantemente en los centros urbanos, debe mantenerse. Evitemos lo que pasó en Zaruma y puede pasar en otras. Sectores urbanos que están siendo prácticamente socavados con socavones, y ahí las destrucciones no solamente materiales, sino de vidas humanas. Debe mantenerse esta prohibición de que no se hagan la explotación ni exploración minera en zonas urbanas. Hay que proteger lo más valioso, la vida del ser humano y los bienes patrimoniales también. Es importante también que se reforme el artículo 77 de la ley, que corresponde al artículo 24 del informe, para que se contemple la obligatoriedad por cada titular de los derechos mineros disponga del personal contratado para actividades mineras con profesionales técnicos en la materia, no empíricos, no lo que se habla de la actividad artesanal. Tienen que ser profesionales, expertos, geólogos en minas, ingenieros, garantizarán el cumplimiento de estándares de cuidado ambiental. Y además, los derechos adquiridos mediante promulgación de anteriores leyes deberán respetarse, pero en lo posterior tienen que sujetarse a las que reformemos y aprobemos en el Pleno actualmente. En definitiva, en honor al tiempo, solamente quiero mencionar que no le miremos con